Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Y en esta octava de Pascua 2025 damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes con algo que sale del corazón. Felices y santas Pascuas de Resurrección. ¿Cómo están ustedes? Amigos, los vamos a acompañar en este programa, como siempre, desde la ciudad de Barcelona, en España, donde hacemos Con los Ojos de María. Está Raúl García en el control. Y en Radio Católica Mundial, Jorge Graña, con quien hablábamos hace un momentito nada más y rezábamos encomendando el programa con nuestro invitado, a quien vamos a saludar en un momentito. Recuerden que el próximo lunes 28 de abril vamos a reanudar este pequeño curso de formación que hacemos con estas preguntas que les proponemos y que ustedes responden escribiéndonos al correo. Vamos ya a comenzar el programa porque nuestro invitado nos está esperando en este día de... ¿Qué mártir celebramos hoy? La Iglesia recuerda cada 23 de abril a San Jorge mártir. Y además de tener un Jorge en la parte técnica, nuestro estimado Jorge Graña en Radio Católica Mundial, a quien ya hemos felicitado el día de su santo, vamos a saludar al Padre Jorge López Teulón. Padre Jorge, feliz día de San Jordi, de San Jorge, San Jordi decimos aquí. ¿Cómo está, Padre? Muchísimas gracias. Pues muy bien, con el pesar por el fallecimiento. Yo creo que va a ser el Jorge más importante de la historia, porque está el famoso Jorge, rey de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, George Washington, pero yo creo que Jorge Mario Bergoglio va a pasar a ser el Jorge más famoso de la historia. Uh-huh. Con el dolor por su fallecimiento y también con la esperanza de la vida eterna, que a veces nos quedamos solo cuando alguien fallece con el dolor o eso, pedir por su alma, como estamos haciendo, las 9 famosas misas que se piden siempre por todos los difuntos, pues por el Papa, ¿no? Y esperando también el acontecimiento de este sábado, que no dejan de ser momentos históricos. Así es. Padre Jorge se refiere al funeral del Papa Francisco este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Hoy les tengo que confesar que tengo por un lado el guión que me ha ayudado muchísimo, que me ha enviado el Padre Jorge, porque antes le habíamos propuesto otro tema y hoy se prestaba para hablar, por supuesto, de San Jorge, ¿no? Y claro, la muerte del Papa ha hecho que tengamos que acomodar algunas cosas, no olvidarnos de su recuerdo y de rezar por él, porque ¿se acuerdan que él desde el principio dijo, recen por mí? Y ahora más que nunca necesita también nuestras oraciones, y es lo que hacemos, ¿no? Porque el Señor, en la Sagrada Escritura, Dios nos manda rezar por los difuntos. Está con nosotros el Padre Jorge López Teulón, que es sacerdote de la diócesis de Toledo, en España, que el próximo mes de junio, cuando nos veamos, si Dios quiere, cuando vayamos a la peregrinación a Fátima, va a cumplir concretamente el 25, un nuevo aniversario, y creo que esta vez es un número redondo, Padre, ¿verdad? Eso es. 95, 2005, 30 años de sacerdote, nada menos. Es el capellán de un colegio de Talavera de la Reina, y además postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Vamos a ver cómo nos va ayudando el Señor y el Espíritu Santo a hacer el programa de hoy. Padre, en primer lugar, yo quería preguntarle algo personal, ¿no? ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer personalmente al Papa Francisco? Pues sí, a Dios gracias. He podido irme entrevistando y conociendo a cada uno de los últimos pontífices desde que era niño, cuando vino el Santo Padre en el año 1982, San Juan Pablo II, a España, y hasta los encuentros que tuve, pues cuando hacíamos 18 años de sacerdotes, hicimos la broma que por la mayoría de edad nos fuéramos a Roma,
y la cosa no coló mucho entre los compañeros y solo nos fuimos 3 nada más. Somos 16, nos fuimos nada más 3. Acababa de ser elegido Papa Francisco, pues era el mes de junio para el día del aniversario, que es el 25 de junio. Uh-huh. Y yo había escrito ya 2 tomos sobre los mártires que me pareció bien regalarle, y el recuerdo pues es muy bonito porque le estoy explicando, él enseguida nos habló de don Marcelo, porque el arzobispo que tuvimos, el cardenal primado de España, que ahora que hoy mismo salía un artículo, se ve, eso en principio siempre era una cosa que no debía explicarse ni decirse, tiene en secreto todo lo que pasa dentro del cónclave. Sí. Pero nosotros supimos, se llegó a saber en la diócesis de Toledo, por la indiscreción de algún secretario, que don Marcelo había llegado a sacar 22 votos, cuando Juan Pablo I, de toda la lengua, don Marcelo tenía mucho prestigio, solo que ya cuando Pablo VI le pide hacer los ejercicios espirituales para los cardenales, dijo que se los daba en latín, que el italiano no lo dominaba para dar ejercicios, ¿no? Y tenía dificultad con los idiomas, por supuesto sabía castellano y dominaba el latín de sus estudios, pero no controlaba, y se ve que también en esa ocasión parece ser que fue lo que hizo él prevalecer que él no era candidato para papable, pero ya digo que además se ve que es cierto que le votaron hasta 22 Fíjese, personas, ¿no? Y entonces enseguida él, porque don Marcelo ha sido muy conocido en la Iglesia Universal y sobre todo en la castellano parlante, con lo cual cuando nos encontramos frente a Francisco, él enseguida de Toledo, don Marcelo, y estuvimos hablando unos minutos primero sobre don Marcelo, y yo luego le estuve enseñando un poco el trabajo, porque era un trabajo que hicimos para hablar de el mártir que habían asesinado cada día en su día correspondiente, a partir de que estalla la guerra aquí en España, ¿no? Entonces es una obra completa, entonces él estuvo, bueno, y las fotografías cuando las veo pues recuerdo cómo le explicaba, ¿no? Y después tuve ocasión de ir con las niñas del colegio, con las adolescentes, con las señoritas adolescentes, ¿no? Que luego dicen que no somos niñas, me dicen, eso me regañan, que no somos niñas, pues con las adolescentes, que es ahora precisamente esta semana es el jubileo de los adolescentes, y entonces en el año de la misericordia, en el 2016. Y ahí de nuevo pues pude saludarle, porque bueno, pues es verdad que luego ya cuando ya, porque en el primer encuentro fue cara a cara, luego ya cuando estamos todos en masa y nos acercamos a saludarle, pues parece que un ejército que va contra él, ¿no? Que nos acercamos, en el caso estábamos todos los sacerdotes arriba después de la misa, ¿no? Y claro, de repente se acercan 100 personas hacia él y entonces es como más complicado, ¿no? Claro. Pero sí que pude también besarle el anillo y darle las gracias por todo lo que había sido el año de la misericordia. Sí, o sea que son recuerdos bonitos. Ya lo creo, muy bonito, y que siempre guardará, ¿no?, en su corazón. Y gracias, Padre. Aquí, como no se entera nadie, Padre, le quiero dar las gracias por esas fotografías a las que hacía usted referencia, que realmente son entrañables y muy bien, ¿eh? O sea, no sé quién sacó las fotos, no sé si fueron los del observatorio. Sí, las de los observadores. Bueno, pero están muy, muy bien sacadas. Y qué recuerdo, ¿no? Que a veces da como un poco de pudor hablar de las cosas de uno, ¿no? Sí, y enseñar las cosas de uno, pero bueno, con la familiaridad que tenemos desde tantos años, me pareció bien mandártelas cuando lo habíamos hablado. Claro que sí, Padre, nos ha encantado mucho. Bueno, Padre, mire, permítanme que salude también a un querido oyente de nuestro programa que se llama Jorge Eduardo. Él vive en Villa Carlos Paz, en Córdoba, en Argentina, y es una persona pues encantadora, al igual que su esposa. A los dos les conozco personalmente, porque me han ayudado en una oportunidad en la que yo necesitaba mucha ayuda, y ellos estuvieron ahí. Y quiero recordar esta mañana cuando iba a la misa pidiendo por ustedes, por usted, Padre, por Jorge Graña y por Jorge Eduardo, este oyente, recordaba a la mamá de Jorge, que en paz descanse y en gloria esté, porque este oyente que se llama Jorge escucha el programa porque su mamá lo escuchaba, nuestra querida Mercedes, a la que no tuve la oportunidad. Como ya estamos contando cosas de nuestra, Padre, aprovecho para decir esto, ¿no? No pude conocerla personalmente. Y por eso que sepan que con Raúl les hemos encomendado a todos los que llevan el nombre de este mártir. Y Padre, ya pensando, en San Jorge propiamente dicho, ¿no? Si pensamos en los soldados que aparecen en el Nuevo Testamento, no sé, creo que sería interesante también que nos comentara, ¿no?,
¿A quiénes podemos citar? ¿De qué podemos aprender de ellos? ¿Qué papel tuvieron, ¿no?, en la historia de la Iglesia? Pues tan importantes como hasta quedarse en la misa, ¿no? Porque lo primero que llama la atención es como al mismo Cristo le llama la atención, ¿no? En el famoso episodio de el centurión de Cafarnaún, ¿no? Cuando se le acerca para pedirle que cure a su criado, y han quedado esas palabras para la Santa Misa, ¿no? Cuando vamos a convulgar, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Es la primera figura del soldado romano, que además no es judío, por lo tanto, que no es de fe judía, que tal vez pues habría estado cerca de Jesús en alguna curación o le hubiera llegado alguna noticia. El caso es que se presenta ahí, incluso cuando Cristo consiente en acompañarle, pues delante de todos, da ese testimonio de fe, que es lo que Cristo siempre reclama en los milagros, ¿no? Pero tienes fe de que yo puedo hacerlo, ¿no? Y nos sorprende con esta gran explicación que él hace, ¿no? Que tiene criados, que no es necesario que vaya, que solo con una orden suya basta que lo digas de palabra, ¿no? Y es todo el Evangelio, toda la palabra es como en movimiento, ¿no? Jesús se rodea y les hace ver a los que están contemplando la escena. Os aseguro, es una cosa muy fuerte, ¿no? Por eso digo que a aquel lado, y encima no sabemos su nombre, ¿no? Pero va a decir, os aseguro que en todo Israel no he encontrado la fe que en este hombre, ¿no? Y luego, como digo, pues con esas palabras para siempre para la Eucaristía, ¿no? Es el más conocido, ¿no? El segundo es el que está en la Pasión. Acabamos de celebrar la Semana Santa, ¿no? Y el Viernes Santo, pues igual, es como muy llamativo que el Espíritu Santo ilumine tanto al buen ladrón, a Dimas, como a este centurión, ¿no? Dimas, pues para, no sé qué vería, ¿no? Es siempre como pudoroso hablar de esta escena, ¿no? Pero estaban los tres desnudos, crucificados. El final era certero, no había nada más que decir, ¿no? ¿Qué vería, qué habría entendido aquel hombre? ¿Cómo le iluminaría? Que él mismo dice, nosotros nos merecemos estar aquí, ¿no? Cuando incluso le defiende ante el otro ladrón, ¿no? Y luego la expresión del centurión, ¿no? Que igual, pues, ¿qué vería? Que no entendería al ver la escena de la Pasión para poder expresarse así, ¿no? También es una frase conocida, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Eso, sí. De ninguno de los dos sabemos su nombre, que son como las dos, porque luego está el famoso Longinos, ¿no? Que le hemos puesto ese nombre al que va a abrir el costado abierto de Cristo, ¿no? Para que brote la sangre y el agua, ¿no? Y bueno, luego ya si nos vamos al libro de los Hechos, pues el que bautiza el apóstol Pablo, Cornelio, el tercero es Cornelio, en las cortes que estaban asentadas en Cesarea, pues estaba también este militar romano, ¿no? Son los que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero digo, pues con mucha fama de protagonismo, ¿no? Y para bien, ¿no? Por el testimonio que nos dan, ¿no? Pues creo que ahora por la cercanía, como digo, de la Semana Santa, no especialmente el que está en el Calvario, ¿no? Verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, una profesión de fe. Está contemplando, vuelvo a repetir, el fracaso, la muerte, un cuerpo desnudo, atormentado, una madre doliente a los pies de Cristo. Sí. Este es el Hijo de Dios, ¿no? Una profesión de fe absoluta. Padre, cuando nombraba a este que según la tradición se llamaba Longinos y que está en el Santoral, recordemos eso, San Longinos, ¿no? ¿Sabe qué me vino a la mente al pensar ahora en la Semana Santa que hemos vivido, en que el ver la película La Pasión de Mel Gibson es un instrumento, un recurso muy bueno para recordar lo que se puede ver de lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan, y usted también, Padre, esa imagen cuando Longinos va con la lanza después de la orden que le da, ¿no? de matar a todos. Ya ve que Jesús ya estaba muerto, pero no sé si se dieron cuenta que antes de clavar a Jesús la lanza en el costado, echa una mirada a la Virgen. No sé si se han dado cuenta de eso. Como diciendo, como pidiéndole perdón por lo que va a hacer, ¿no? Como el gesto de su cara, el actor, ¿no? Que uno se imagina que pudo haber sido así la escena, ¿no? Porque primero, bueno, ya sabemos que todo eso es según Ana Catalina Emmerich, las cosas que se saben un poco del Evangelio, ¿no? Pero primero va con el mazo para quebrarle las piernas, ¿no? Y al ver que está muerto, ¿no?
pues le dice mortus es, en el latín le dice está muerto, ¿no? Y el otro le dice cerciórate, por eso, porque luego es muy curioso ver eso como el derecho romano lo tenía todo apuntado, por decirlo así, con nuestro lenguaje, ¿no? Si incluso moría había que certificarla, pues está muerto ya, pues había que certificar la muerte, ¿no? Y pasa a ser como el soldado más conocido, ¿no? Por ese momento de la lanzada, ¿no? Y esa presencia de María, ¿no? Como dices, como pidiéndole permiso para mostrar su corazón. La Virgen es la primera que ve, bueno, junto con Longinos, pero María Santísima es la primera que contempló, antes que Gertrudis, que Santa María Margarita de Alacoque. La Virgen es la que ha tenido el corazón de Cristo en sus entrañas, en el embarazo, y es la primera vez que por esa abertura, recordemos que no estamos hablando de una raja, como muchas veces aparece, de una rasgadura, por decirlo así, ¿no? Que le va a decir a Tomás, trae tu mano y métela en mi costado. O sea, que era una abertura. Por eso digo que la primera que contempla el corazón de Cristo es María Santísima, al pie de la cruz, ¿no? Después de haber sentido sus propios latidos dentro de ella misma, ¿no? En el embarazo. Es algo muy bonito también, muy espiritual. Así es. Cómo nos ayuda también el recurso de la imagen, ¿no? De una imagen, bueno, esta película está muy bien cuidada y muy, no sé, me parece que todo es una reflexión del principio al final. Y bueno, en este día en que recordamos a San Jorge, el patrono del Papa Francisco, su santo patrono, queremos recordar también a otros soldados. Padre, vamos a extender, porque ahora usted estaba hablando concretamente de estos, del Nuevo Testamento, casos de otros soldados, pero cuéntenos cuál era el patrón común de ellos. Pues se da una situación, hay un gran grupo, muy numeroso, no está ni contabilizado, de soldados con distinta graduación dentro del ejército imperial que empiezan a hacerse cristianos, ¿de acuerdo? Y como ellos, bueno, pues defienden pues su trabajo militar, ¿no? Y por lo tanto defienden al emperador hasta que empiezan, y en los lugares que estuvieran destinados y en las batallas en las que estuvieran destinados, pues su oficio de soldado, de militar, ¿de acuerdo? Pero empieza a saberse que cada vez hay mayor número de soldados cristianos, ¿de acuerdo? Y entonces se sabe de varias persecuciones con los nombres de los diferentes emperadores, que ahora no nos alargamos en esa explicación, que les van a poner en el brete de tener que elegir. Claro, ya sabemos que nosotros profesamos la fe en un solo Dios, no creemos en ídolos ni en otros dioses, ni en varios dioses, en un solo Dios, con lo cual lo tuvieron fácil, ¿no? Primero porque el propio emperador era un dios para ellos, era una divinidad, ¿no? Con lo cual pues se les pone en el brete de tener que ofrecer incienso a esas deidades. Bien se colocaba, depende de los relatos, ¿no? Se colocaba la imagen de cualquier dios, y entonces no solo a los soldados, sino a todo el mundo, ¿no? Para sacar a los cristianos y poderles llevar a prisión, ¿de acuerdo? Pero después, posteriormente, se va a empezar a hacer con los soldados, ¿no? Tanto si era la imagen del emperador como la imagen de cualquier dios de los romanos, ¿de acuerdo? Y se tenía que ofrecer incienso, ¿no? Un acto, una oración y ofrecer incienso, ¿no? Entonces ahí se va a dar una cosa pues muy curiosa, ¿no? Nosotros con el tema de los mártires españoles, recuerda que hemos hablado de ese poema tan hermoso que tiene Paul Claudel, ¿no? En donde dice, y tantos mártires, ¿no? Y miles de mártires, y ni una sola apostasía, ¿te acuerdas? Sí. Que lo hemos comentado en alguna ocasión, sí, ¿no? Así es. Pues en el Imperio Romano, que es una de las primeras persecuciones, ¿no? La primera persecución oficial, por decirlo así, ¿no? Pues se va a dar una figura que se llama los lapsi, ¿no? Que es algo que a veces no se conoce, pero que fue pues una argucia que buscaron algunos, ¿no? Siempre ha habido listos en todas partes, ¿no? Y en toda época, ¿no? ¿Y de qué se trataba esto, padre, pues los lapsi? Que ellos decían, nosotros ofrecemos incienso, pero no creemos en estos dioses, ¿no? Nos acercamos a la deidad, ¿no? Ofrecemos públicamente incienso, pero por dentro, a internis, en el interior, no estamos creyendo en nada de esto. Claro, los obispos, los presbíteros de aquel momento, pues salieron enseguida al paso y decían, no, eso no puede ser, ¿no? Lo que se ve es lo que es, claro. Lo que se ve es lo que es, ¿no? No hay más. Entonces, y se condenó, ¿no? O sea que se llegó a decir que eso no se podía hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues todos estos soldados, ¿no? Y hablamos de muchos, por ejemplo, de la historia del famoso, bueno, empezando claro está por San Jorge, que era de Capadocia, ¿no? Que es verdad que luego queda pues la figura de San Jorge queda después tapada con toda la leyenda medieval de la princesa y del dragón, ¿no? Después hablamos de eso, padre. Después que también es una historia contra el demonio, ¿no? Pero bueno, lo que hay que rescatar al verdadero San Jorge y los datos que hay, porque es uno de los santos
en el Concilio Vaticano II pues se ajustó mucho el calendario de los santos, porque pues había algunos pues que no tenían base histórica y que bueno, pues se decidió sacarlos. Por ejemplo, el famoso San Cristóbal, ¿de acuerdo? No está como tal, se celebra, y por Dios, nuestros taxistas, que le tienen por patrono en casi todas las localidades, los conductores de camión, ¿no? Eso. Pero es verdad que no hay, no se celebra en el mes de julio, pero no está dentro del misal romano, ¿no? Del santoral del misal romano, ¿no? Mientras que San Jorge sí, hoy 23 de abril, si no estuviéramos en la octava de Pascua y celebrando los funerales de su santidad el Papa Francisco, pues hoy podíamos haber celebrado la fiesta de San Jorge, ¿de acuerdo? Claro. Así que nace en Capadocia, que hoy es Turquía, estamos en el siglo III, su padre ya había sido soldado del Imperio Romano de Oriente, muere al poco de nacer Jorge, su madre se llamaba Policromía, es un nombre curioso, ¿no? Y era cristiana, que fue la que le va a ayudar a convertirse. Se va a trasladar esta mujer a su ciudad natal, que es Israel, es la ciudad hoy se llama Lod, en las historias de San Jorge es Lida, que está en Israel, en Palestina. Así que San Jorge es un santo palestino, es un santo de Tierra Santa, ¿no? Allí acabó creciendo, se convertirá en soldado como su padre, era un soldado aguerrido, alcanzará puestos destacados, llegará a ser tribuno, le mandan a Nicodemia como guardia personal del emperador, y no se aunque la influencia de la madre es clara, pero no se sabe si antes de hacerse soldado ya era cristiano o se va a convertir después, ¿no? Pero está claro que en el año 304, que es cuando se marca su martirio en la gran persecución de Diocleciano, pues es esta historia que hemos narrado, ¿no? Es al pedirle que ofreciera incienso a los dioses se niega, y frente a las murallas de Nicodemia, pues San Jorge fue torturado cruelmente durante varios días y decapitado un 23 de abril según las tradiciones, ¿de acuerdo? Pero eso, tal vez, porque además es sobrecogedor el caso de Sebastián, es otro de los santos más famosos, ¿no? Que por desgracia, por estar atado a un árbol, desnudo, casi desnudo, pues todo el colectivo LGTBI pues lo tienen por patrono, ¿no? Que es una desfiguración de todo lo que es, ¿no? Porque además él no muere por los flechazos famosos, ¿no? El caso de San Sebastián es lo mismo, ¿no? Cuando se le manda martirizar, ¿no? Se le ata a un árbol, ¿no? Y así ha sido representado, claro, es lo que hablamos por otra parte de los artistas, ¿no? Estábamos hablando de la película de la Pasión, sí, que es como fue la Pasión, ¿no? Pero claro, a todos nos gusta más ver, por ejemplo, el famoso Cristo de Velázquez, que es un cuerpo perfecto crucificado con unas gotas de sangre, porque le crucificaron, ¿no? Pero los artistas aprovechaban para mostrar su buen hacer en la pintura o en la escultura, ¿no? Y con San Sebastián pasa igual. Hay esculturas espectaculares esculpiendo el cuerpo, ¿no? Un cuerpo perfecto, ¿no? De un mártir, de un santo, ¿no? Con toda esa teología, claro, ahora nos lo dan la vuelta a todo y no debemos permitirlo, ¿no? Claro. Porque esta historia es de un testimonio martirial tremendo, porque cuando se creen que queda prácticamente muerto por los flechazos, ¿no? El martirio de San Sebastián, y además toda la gente se cree que Sebastián muere así, de esa manera, ¿no? Y no muere así. Y no muere así, ¿no? Entonces, como quedó medio muerto, pues ni se molestaron en enterrarlo, lo tiraron casi cerca de un río que había, ¿no? Y lo dejaron ahí en la orilla, ellos pensando que muerto, y apareció una viuda cristiana que lo recoge, se lo lleva a su casa, lo cura y lo sana, ¿no? Cura todas las heridas y le sana, ¿no? Y se vuelve a recuperar, ¿no? Y entonces Sebastián, que podría haberse marchado, ¿no? Lo que contamos algunas veces de los mártires, ¿no? Yo ya he dado mi testimonio, jolín, que me han aseteado, ¿no? Claro, que me han querido asesinar y no lo han conseguido, pues porque esta mujer me ha curado. Pues lleno de la fuerza del Espíritu Santo, se presenta otra vez delante del emperador Diocleciano y para echarle otra vez en cara lo mismo, ¿no? Porque él se había encarado con él diciendo que eran soldados fieles y que le defendían y que eran de su guardia y que habían estado en batallas, pero que ellos creían en Dios y creían en un solo Dios. Entonces, por eso digo que ya se lo podía haber ahorrado, porque ya sabía que le iba a pasar, ¿no? Y entonces, claro, primero se asustaron pensando que veían un fantasma. Porque le habían dado por muerto, ¿no? Y después, sin embargo, pues ya le cortarán la cabeza, claro, le martirizarán, le mandarán decapitar definitivamente, ¿no? Pero es un testimonio como martirial como de mucha fuerza, ¿no? Por este
testimonio que Sebastián nos da. Y vuelvo a repetir, que no nos quiten a nuestros mártires, ¿eh? Que no nos quiten el testimonio de nuestros mártires, ¿no? Que a veces, eso por no hablarlo, porque ahora están con este otro tema, pues entonces nosotros no lo hablamos, ¿no? San Sebastián es un mártir católico, ¿no? Que no tiene nada que ver con esas cosas, ¿eh? Claro, ¿De acuerdo? claro, de acuerdo, ¿Vale? de acuerdo. Y después, pues otra historia tremenda, que yo me acuerdo que en la catequesis ahí en la parroquia, ¿no? Mi catequista se llamaba el Señor Español, ¿eh? Es bueno acordarse de nuestros catequistas de niños, ¿eh? Sí. Y rezar por ellos, aunque bueno, a ver, pues yo con la edad que tengo ya, pues del Señor Español lleva ya muerto mucho tiempo, pero tenía ese apellido él, José Español, y yo rezaba muchas veces por él, ¿no? Muy y nos bien. contaba la historia de los mártires de Sebaste, ¿eh? Esto era un grupo de 40 soldados, ¿no? A estos les meten hacen en un lago helado, hacen agujeros y los meten a todos, ¿no? Los 40, ¿no? Prometiéndoles que el que renuncie, que el que reniegue de la fe, le está esperando un baño de agua caliente, ¿no? Y lo recuerdo como si fuera hoy, que él decía, se medio reía y decía, ignorantes, no sabiendo que el contraste del agua tan fría con el caliente colapsaban y morían de la misma manera, ¿no? Siempre contaba, claro, de niño todas esas cosas impactan mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo le quedó a usted entonces? Porque lo tiene tan fresco, podemos decir. También es muy bonito el relato de cómo el ángel va coronando a los 40, se aparece un ángel, que hay una visión de un ángel que va coronando a las 40, ¿no? Y uno de ellos, efectivamente, se sale, ¿no? Y reniega de la fe, ¿no? Y cuando el ángel va repartiendo las coronas, pues le sobra una. Y entonces cuenta que uno de los soldados, que no era cristiano ni estaba bautizado, que esta es la famosa explicación del bautismo de sangre, ¿no? Uno de los soldados que está contemplando aquello, a los otros morir valientemente, al ángel repartiendo las coronas, la tristeza porque le sobra un ángel, se desnuda, se mete en el agujero y se suma a los 39 para volver a ser otra vez 40 y le corona con la corona. ¡Qué bonito! Imaginaria, ¿no? Estos son los de Sebaste, los 40 mártires de Sebaste. 40 mártires de Sebaste, ¿no? Bueno, soldados. También está el famoso, todos soldados, ¿no? Y también a la gente le tiene mucha devoción, por ejemplo, a San Expedito, ¿no? Que es otro soldado mártir, ¿no? Hay como son de esos 12 santos de la Edad Media a los que se le tenía mucha devoción y se le rezaba para muchas cosas, ¿no? Expedito significa prontitud, rapidez, ¿no? Y también eso, cómo él da la vida, cómo se entrega, ¿no? Bueno, pues me parecía bonito en este día de San Jorge, aunque, como dices, aunque te cambió un poco el temario que había hoy, pero porque a veces es desconocido, ¿no? Todo este grupo, que ya digo que son cientos, ¿eh? Por ejemplo, el famoso pintor, el Greco, tiene también un cuadro que se llama San Mauricio y la Legión Tebana, ¿no? Y que igual es un mártir, Mauricio, es un mártir, un soldado cristiano en las mismas circunstancias, ¿no? Y es un cuadro muy famoso, ¿no? Que le da fama más el Greco por pintarles, ¿no? Que tampoco es toda la legión, ¿no? Pero es un gran grupo también de soldados que junto a San Mauricio entregaron la vida, ¿no? Como digo, en esas persecuciones, que son varias, ¿eh? Eso se repitió porque, pues como siempre, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, ¿no? Y pensándose como siempre en acabar con los soldados cristianos, no pudieron y siguió habiendo. Entonces, por eso son distintos emperadores y en esos siglos que hay de persecución contra los cristianos en el primer momento del cristianismo. Bueno, padre, no quiero que se nos canse en el día de su santo patrono. Vamos a hacer la pausa del programa y luego pues tenemos una sorpresa muy bonita para los oyentes que creo que les gustará, ¿eh? Vamos a ella. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número
1-205-271-2976. Bueno, y en este día en el que la Iglesia recuerda a San Jorge, mártir, estamos en compañía del Padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, aquí en España. Padre Jorge, en estos 12 años de pontificado del Papa Francisco, ¿qué destacaría usted en cuanto a las beatificaciones o canonizaciones? Bueno, canonizaciones no, porque siguen siendo 11, ¿no? Hasta ahora, ¿verdad? Si no me equivoco, la de los mártires. Pero y en cuanto a las beatificaciones, el Papa dio un empujón, podríamos decir, a este tipo de ceremonias. Y además, bueno, sabemos que la Iglesia nos pone como ejemplo, ¿no? A distintas personas. Y en cuanto a las beatificaciones de los mártires, propiamente dicho, ¿qué destacaría usted del Papa Francisco? Bueno, hay una palabra que recoge la Real Academia de la Lengua Española que es chauvinista, que es cuando uno habla de lo suyo y lo exagera, ¿no? Y solo quiere hablar de lo suyo, ¿no? Pero no es por el tema de los mártires, sino porque es una realidad, ¿no? Y por eso pues he colgado un artículo que lo titulaba así, Francisco, me he traído a poner, por eso digo que a veces pecamos un poco de exagerados, ¿no? Pero Francisco, el Papa de los mártires españoles, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto? Me refiero a la persecución, porque él, claro, él ha beatificado a un montón de gente, ¿no? Y canonizado a muchos en estos 12 años, ¿no? Pero quería resaltar, pues algo, pues que es una realidad, ¿no? Nosotros tenemos, y hablamos ahora, por eso digo que chauvinista, porque hablamos de España y nos oyen en muchos sitios, ¿no? Pero hablamos de los mártires de la persecución religiosa, 1931, 1939, y hablamos de 2.130 mártires que ya están en los altares, que son muchísimos, ¿eh? Uh-huh. Es una gloria de la Iglesia de España, ¿no? Bueno, pues el promotor principal fue San Juan Pablo II. Pablo VI había pedido que pasasen 50 años, desde el 36 hasta el 86, ¿no? Que pasasen 50 años, un poco para alejarnos del tema, ¿no? Y que no hubiese cuestiones políticas y sociales, ¿no? Y así lo hizo. Juan Pablo II entra en el año 1978, ¿no? O sea que es muy bonito ver cómo respetan los papas las cosas que han dicho los anteriores, ¿no? Sí. Y cómo aceptan lo que... Y entonces, claro, en el 86, alguien se acercó a él, un carmelita, el padre Simeone de la Sagrada Familia, y le dijo, ya han pasado los 50 años, ¿no? Y en el 87, al año siguiente, fue la primera beatificación. O sea que es verdad que Juan Pablo II pasa por ser el primero que beatifica a las mártires de Guadalajara, ¿no? 3 carmelitas descalzas asesinadas en la ciudad de Guadalajara, en España, ¿no? Sí. Que luego está Guadalajara en México, ¿no? Pues en España, ¿no? Bueno, pues Juan Pablo II también tiene el timbre de haber canonizado a 11, ¿eh? Los 11 que están canonizados son del pontificado de San Juan Pablo II, claro, más 468 mártires, que son muchos también, ¿no? Llega Benedicto XVI y beatifica en su corto pontificado a 530, ¿no? Así que supera a San Juan Pablo II, claro. ¿De acuerdo? Pero durante el pontificado del Papa Francisco se han beatificado a 1.121 mártires españoles. ¡Qué diferencia, o sea padre! Ha doblado, ¿no? Sí. La famosa celebración de Tarragona, ¿no? Pero después, con grupos más... Los últimos fueron 2, bueno. De hecho, incluso aunque nos salimos de este periodo de 1931-1939, en enero dejó firmada una beatificación de mártires de la Semana Trágica de Barcelona, que eso es un episodio del año 1909. Y tiene que ser beatificado un marista, ¿no? Ahora ya, como nos ha informado, separan las canonizaciones y las beatificaciones. De todas formas, tampoco estaba anunciada, ¿no? Pero está aprobada, solo falta la fecha para la beatificación de un marista de 1909, ¿no? O sea que de los últimos, el último ha sido Gaudí, ¿eh? Pero de los últimos decretos que el Papa Francisco firmó, un mártir español, ¿vale? De 1909, pero un mártir español, ¿no? Uh-huh. Pero por eso me atreví a darle este título grandilocuente, ¿no? Y solo para España, pero por eso ponía Francisco, el Papa de los mártires españoles. Muy bien. Se lo agradecemos enormemente, ¿no? Por supuesto. Porque muchas veces eso, también hay que decirlo, ¿no? Es feo, pero hay que decirlo. A veces estamos ahora igual, ¿no? Que si un papa de izquierdas, que si un papa de derechas, que si dogmáticamente, que si una cosa, que si otra, ¿no? Y pasó con Benedicto XVI, ¿no? Que el Papa Benedicto XVI, Ratzinger va a frenar las beatificaciones españolas, ¿no? Porque él había trabajado
era prefecto de doctrina de la fe, pero trabajó también en causas de los santos, ¿no? Y que las causas eran un jaleo, que estaban muy mal hechas, que 500 mártires que nos regala Benedicto XVI, ¿no? Llega el Papa Francisco y lo mismo. El Papa Francisco va a estar en contra de 1000 mártires. Entonces, dejemos de hablar con esas categorías, primero porque son muy feas, primero porque son muy poco de evangelio, ¿no? Y porque no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y la realidad es que estos mártires murieron por odio de la fe, que es, ellos siempre dicen en el periodo de la guerra civil, ¿no? Y ya uno que pinta canas, yo ya he mandado aviso en Roma que no digan eso, que es de la persecución religiosa, pero que no digan, pero bueno, sí. como hablan históricamente, ¿no? Pero siempre dicen eso, la coletilla del titular o del nombre de los, sean 2, 3, 7, 40, 50 o los 500 de Tarragona, ¿no? Pues siempre dicen asesinados in odium fidei, ¿no? Que es la expresión que se utiliza, ¿no? Por odio en odio a la fe, durante los días de la guerra civil. Bueno, es mejor decir durante los días, pero como también es muy largo, durante los días de la persecución religiosa en los días de la guerra civil. Pero es que decimos eso, ¿no? Que los mártires que están ya canonizados de Turón los asesinan en el 34, no en la guerra civil. Exacto. ¿Vale? Entonces, por eso hay que aclarar los conceptos. Muy bien. No, pero usted no se canse de decirlo, padre, porque o sea, hace falta hacerlo. Y tampoco se preocupe por este título que ha puesto a su artículo, refiriéndose a los mártires, beatificaciones de mártires aquí en España. ¿Por qué? ¿Por qué, padre? Porque imagínese si a mí me molestara esto por ser argentina. No, todo lo contrario, porque esto no es una cuestión de países, sino... Claro. La Iglesia nos pone como ejemplo a estos mártires que nacieron en España. ¿Y me voy a enfadar por eso? No. Tengo que alegrarme, ¿no? Porque el Papa, en este caso el Papa Francisco, pues ha beatificado a 1121 mártires. Padre, la sorpresa que teníamos, que también gracias a sus gestiones, es escuchar la voz del Papa Francisco. Recuérdenos este corte que vamos a escuchar ahora. ¿En qué momento, a qué se refiere el Papa? Bueno, habla de Tarragona, ¿no? De la beatificación en Tarragona, ¿no? Recuérdenos, padre. El otro corte que puse yo, y también lo quiero señalar, porque no solo es que a veces parece solo que firma los documentos y como ya él no hacía las beatificaciones, ¿no? Pues como que se despreocupara, ¿no? Y ya no solo para los españoles, ¿no? Sino después de cada beatificación, las canonizaciones, ¿no? Porque las preside él, pero claro. Se suele también hacer alguna mención en el Ángelus del día siguiente. Así las es. Beatificaciones suelen ser en sábado, ¿no? Y él al día siguiente, beatificación tras beatificación, hacía mención de ello, recordaba a lo mejor el testimonio de alguno de ellos o de todo el grupo, ¿no? Y es muy bonito porque la última, que fue de los mártires de Sevilla, pues como era el Papa, ¿no? Pidió un aplauso, ¿no? Y un aplauso para los mártires españoles, ¿no? Bueno, pues eso también es muy bonito, ¿no? Pero este corte donde vamos a escuchar su voz, estamos en el año 2013, pues ha sido la gran beatificación de Tarragona y en medio de la celebración, bueno, cuando empieza la celebración, hubo una conexión, ¿no? Sí. Para en directo dirigirse el Papa, perdón, me he explicado mal, antes de que empezase la misa, hubo un saludo del Papa Francisco, ¿no? Que luego por horarios y por líos se lo dejó grabado, pero que con el que empezaba la beatificación del año 2013. Eran 511 mártires, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Y el Papa se dirige a los fieles, ¿no? Pues para hacerse presente, ¿no? La conferencia episcopal le pidió este saludo, ¿no? Y en lugar de dejarlo para el final, pues hizo al principio de la celebración, ¿no? Para crear esta expectación, ¿no? Este ánimo. Lo escuchamos entonces. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Me uno de corazón a todos los participantes en la celebración que tiene lugar en Tarragona, en la que un gran número de pastores, personas consagradas y fieles laicos son proclamados beatos mártires. ¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz. No existe el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total, y cuando se ama hasta el extremo. En la cruz, Jesús ha sentido el peso de la muerte, el peso del pecado, pero se confió enteramente al Padre y ha perdonado.
Apenas pronunció palabras, pero entregó la vida. Cristo nos primerea en el amor. Los mártires lo han imitado en el amor hasta el final. Dicen los santos padres, imitemos a los mártires. Siempre hay que morir un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los que más necesitan. Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos, cristianos con obras y no de palabras, para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de cristianismo pero sin sustancia. Ellos no eran barnizados, eran cristianos hasta el final. Pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así fermento de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad. Y les pido que recen por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. La voz del Papa Francisco en esta grabación, para quienes participamos. Nosotros estuvimos allí transmitiendo 5 horas, padre, me acuerdo, porque fue el trabajo más grande y que llevó más tiempo, ¿no? de la beatificación de los mártires en Tarragona en el 2013. Y sabe también que me viene a la memoria, porque esto fue en octubre del 2013, que allí le hubiera gustado estar al hermano Federico Plumet, que tanto habló en el programa de los mártires, ¿no? Que se nos fue el 24 de septiembre de 2013 y que tanto deseaba estar en Tarragona. Bueno, pues el Papa Francisco grabó esto para todos los que participaron, aunque nosotros me tocó estar en estudios aquí en Barcelona, pero parte grande del equipo viajó a Tarragona. Qué bonito recuerdo y pues sí, qué palabras preciosas. Una manera de hacerse presente, claro. Eso es. Es verdad que, como ya se había decretado, que los papas solo iban a hacer las canonizaciones de Benedicto XVI, pero eso él no rechazaba nunca, ¿no? Y de hecho hay montones de intervenciones en montones de cosas, ¿no? De actos que ha habido, incluso cosas civiles, pero él siempre que podía, pues grababa un pequeño, ¿no? Estamos en otra época, ¿no? Antes eso todo era muy medido, ¿no? Y luego esas expresiones que él utiliza, ¿no? Pero es verdad que luego pues está la doctrina de lo que es el martirio, ¿no? Y eso lo quería él dejar claro, ¿no? Incluso a veces hasta él mismo se adelantaba para poder hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? Y eso es de agradecer. Perdona, una corrección que no sé, son tantos datos que seguro que a lo mejor no se ha escuchado, pero he dicho 511 y son 522 mártires, ¿eh? No quiero que me regañen desde el cielo los que faltan. Eso. Esa beatificación fue de 522 mártires, ¿no? Muy bien. Pero eso fue una forma como muy de unión con Roma, ¿no? El que el Papa empezase su intervención así. Así, ¿no? Es, muy bien. Padre, vamos a rezar las 3 Ave Marías. Hay mucho por qué rezar. Cada uno tiene en su corazón, ¿verdad? Una intención o más, ¿eh? Algo que le preocupa, algo que quiere que se resuelva, aunque lo ve tan negro tal vez, ¿no? Entonces, y hoy nosotros queremos encomendar, por supuesto, el eterno descanso del Papa Francisco, pero también el fruto espiritual del futuro cónclave, ¿eh? Después de todos sus funerales, pues ya se va a realizar entonces el cónclave allí en Roma. Vamos a rezar, para que... Ayer les decía a las madres que Dios ya sabe quién es el Papa. Y por eso tenemos que estar tranquilos. Es verdad, ya lo sabe, por supuesto. Nosotros humanamente tenemos que rezar y pedirles que busquen al candidato idóneo, ¿no? Y sobre todo el que nos lleve a seguir hablando de la salvación de las almas y del amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen, ¿no? Y a nuestros santos y a nuestros mártires, ¿no? Exacto. Pero eso, ¿no? Lo más hermoso de esto es que el mundo ya está redimido y que Dios ya sabe quién es el próximo pontífice. Así pero que nosotros empleémonos en la oración, eso, que es lo que se requiere ahora para este momento. Y esperar el tiempo que haga falta. Bueno, y encomendamos, por supuesto, a todos nuestros apreciados amigos oyentes que tienen el nombre de Jorge,
Entre ellos, como dije, Jorge Eduardo, a nuestro querido Jorge Graña y a usted, Padre Jorge, que todavía nos sigue aguantando después de tantos años, un mártir de los medios de comunicación. Bueno, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra Madre y es la Madre de la Iglesia, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los mártires, ruega por nosotros. Bueno, Padre Jorge, hemos destacado varias veces que San Jorge pues era el patrono del Papa Francisco, porque se llamaba Jorge, pero preparando un poquito el programa he visto que su otro patrono, Mario, el Papa se llamaba Jorge Mario, pues resulta que también fue un mártir, Padre. ¿Usted lo sabía eso? Pues ahora no me acuerdo, pero un compañero de mi curso que se llama Mario me mata, que es el 19 de enero, si no me equivoco, San Mario. Pero ahora no lo recuerdo. ¿También soldado? No. Bien por la fecha, Padre, qué memoria, porque es cierto, se celebra el 19 de enero. Y yo decía, pero Mario, el otro nombre que le pusieron al Papa Francisco cuando nació, cuando le bautizaron, digo, bueno, resulta que era una familia cristiana, el jefe de la familia, Mario, era comerciante, y parece ser que viajó con su esposa y sus 2 hijos de Persia a Roma para ir a venerar justamente las reliquias de los mártires, fíjese. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ayudaron a darle una digna sepultura a algunos mártires y por esa razón los 4, es decir, Mario, su esposa y sus 2 hijos, resulta que les encarcelaron y los condenaron al martirio. Eran comerciantes, no era propiamente soldado, pero bueno, que me interesé por esto, digo, bueno, algo voy a aportar al programa, por lo menos, Así que ya sabemos, que Mario era mártir también. Pero, Padre, en cuanto a San Jorge, ¿qué hay de histórico? Y porque la leyenda parece que ha pesado más que lo histórico, ¿no? Porque San Jorge aparece esto, ¿no? Encima del caballo, dándole con una lanza a un dragón. ¿Por qué resalta más la leyenda? Porque impacta más, ¿no? Como que va a salvar a una princesa. Bueno, porque es verdad que luego, pues todas estas historias en donde se necesita patronos, ¿no? No olvidemos que, sobre todo durante la Edad Media, pues desde Aragón, aquí en España, Inglaterra, la nación de Georgia, que le da nombre en la zona de Rusia, Génova, Moscú, la bandera es un San Jorge a caballo con fondo granate, Portugal, donde estáis, en Cataluña, aquí cerca de Talavera, en Cáceres, ¿no? Bueno, pues esa necesidad de tener como a un patrón, ¿no? Pues parece ser que en el deseo de actualizar la historia o de, pues se inventa toda esta historia, pero sí que es verdad que es como, perdone, como terrorífica, ¿no? Porque, bueno, pues me alegro por la princesa y por su padre de la princesa y se cuenta toda esa historia, ¿no? De que se buscaba un caballero que pudiese liberar a la ciudad de un dragón, ¿no? Pues digo que muchas veces todas esas leyendas tienen un trasfondo católico y teológico, lo primero, por eso se celebraban, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la iconografía es muy raro verle a San Jorge como un soldado, que es lo que era, como un soldado romano, ¿no? Es muy raro, ¿no? Allí hay en Cataluña, en Barcelona, hay una de Manesa, no me acuerdo, de pie y con el escudo, ¿no? Sí, pero es verdad. Muy raro, ¿no?
lo normal es, Marés me parece que es el escultor, lo normal es pues ver esta escena, ¿no? San Jorge matando al dragón y detrás la princesa, porque el padre de la princesa había prometido que si se lograba acabar con ese dragón, que era el miedo de toda la región, pues le entregaría a su hija como alimento, como su esposa. No, como su esposa, no, perdón, que el soldado, que el hombre que consiguiese acabar con el dragón, pues en premio pues se quedaría con su esposa y con el reino, claro. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una historia pero es verdad que luego, por ejemplo, siempre se ha visto en la figura del dragón, ¿no? Como con San Miguel Arcángel, la figura del demonio, ¿no? Y está siempre pues marcado el tema de la cruz de San Jorge, a lomos de un caballo blanco, sujetando la lanza contra el dragón, como digo, ¿no? Entonces es también como para los cruzados, ¿no? Pues es toda la representación del caballero cristiano, del que va a librar del moro pues toda la Tierra Santa. Bueno, es todo esto, ¿no? Entonces es verdad que luego, como dicen ahora, en el imaginario se ha quedado más en las cabezas el San Jorge, ¿no? Pero ya sabes que allí en Barcelona, mi párroco también se llamaba Jorge, ¿no? Sí. Jorge Voltacañellas, ¿no? Y siempre él decía un dicho que hay allí en Barcelona, que a lo mejor lo has escuchado, pero dice: San Jorge mata la araña, ¿no? Como diciendo, es que no es para tanto, no mata al dragón, sino mata la araña, ¿no? Pero eso, es el ejemplo, ¿no? O la imagen, la figura, ¿no? El contemplar a San Jorge como caballero también es en el mismo sentido, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues por eso es importante que, bueno, contra esto no se va a poder luchar, ¿no? Pero es verdad que eso es una leyenda, ¿no? Porque nosotros cuenta la leyenda, nosotros cuenta la tradición, decimos nosotros. Mejor, claro. Y cuentan nuestras historias, o se cuenta, ¿no? Pues que Lázaro, que os lo he dicho alguna vez, Lázaro, que son cosas que solo creo yo, ¿no? Pero yo me empeño en contarlas, ¿no? Sí. Según la tradición, bueno, yo y en Marsella, que como digas que no, te pasan por las armas, ¿no? Lázaro, Marta y María acabaron en Marsella. Lázaro, el resucitado del Evangelio, termina de primer obispo de Marsella, ¿no? Bueno, pues son nuestras tradiciones, ¿no? Esto es una leyenda, un casi cuento, ¿no? Claro. Por decirlo así, ¿no? Lo del dragón y lo de la princesa, ¿vale? Y por eso hay que rescatar la historia de San Jorge, claro, porque si no, igual no, porque pagaron los catalanes para que se quedaran en el misal, ¿no? Y es menos histórico, es más histórico, ¿no? Claro. No, es que lo que se celebra en el misal romano es la historia del Jorge soldado. Exacto. Que muere en el año 303 en las persecuciones del emperador Diocleciano. Claro, sí. Bueno, quedémonos entonces con esas palabras que dijera el Papa Francisco, que escuchamos hace un ratito, ¿no? En el 2013, que apliquémoslo, ¿no? A San Jorge, que fue un cristiano ganado por Cristo, que no era ningún barnizado, ¿no? Sí. Sino un santo, y eso es lo que tenemos que destacar, ¿no? Por eso, Padre, esto nos invita, todo lo que usted nos ha dicho de su santo patrono, a conocer la historia de nuestros patronos, pero no de una manera romántica, como muchas veces se dice, ¿no? Bueno, a mí me encanta San Antonio porque es ayuda a encontrar novio. No, o sea, lo que tiene que destacar primero es la santidad, ¿no? Y la lucha de ese santo. No, por ejemplo, todo el desprestigio, el Papa que se llama Francisco, ¿no? Claro. Todo el desprestigio con la figura de San Francisco de Asís, gente que te lo colocan ahora de ecologista, ¿no? Y Sí. Pues no tiene nada que ver, ¿no? Claro, Entonces, así es. Bueno, por eso, a conocer de verdad la figura, ¿no? A leer libros buenos, ¿no? Que constantemente aparecen, ¿no? Con las vidas de los mártires, de los santos, ¿no? Y poder, ¿no? Conocer todo eso, ¿no? Bueno, Padre Jorge, le comento a usted, mejor dicho a los oyentes, algo que a usted le va a llamar la atención y que le va a alegrar mucho. Miren, amigos, el próximo viernes, si Dios quiere, nos va a acompañar en el programa Estanislao Martín Rincón, que es el delegado del Apostolado de la Divina Misericordia de Toledo. No sé si le suena, Padre. Sí, sí, algo me suena. Bueno, gracias por su gestión, Padre, para que podamos entrevistar a Estanislao. Y ya para terminar, no se pierdan el programa porque va a estar muy interesante, amigos, muy interesante. Padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, le pedimos su bendición porque ya se nos termina el tiempo del programa, Padre. Muy bien, pues el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Feliz día de su santo y hasta el mes que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.